Y bienvenidos a Escaso de Colección. Yo soy su host el día de hoy, Axefa. A mi lado está Gio. ¿Y cómo ha estado Gio? Hola, ¿Cómo? bastante bien, la verdad. Bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, yo quería hablar de hoy de eh, cosas repro o falsificaciones de juegos pirata y cosas así. El fin de cualquier coleccionista de Game Boy Advance. Los Sí, juegos repro. Dios mío, aquí sí que tenemos tema. Em, bueno, yo soy el tipo de las definiciones aparentemente. Ya me he dado cuenta con los capítulos que hemos sí. grabado últimamente y con el piloto, de la temporada piloto también me he dado cuenta de que soy aparentemente el tipo de las definiciones. Sí, para las que no sepan lo que es un juego repro, la definición viene de juego de reproducción. Básicamente un juego repro es un juego que, como bien dice el nombre, es una reproducción de un juego original. Usualmente los juegos repros se ve que son repros, se hacen el esfuerzo de parecer repros. Por ejemplo, algunos de los repros más populares son los repros de juegos como el Nintendo World Championships, que es un Sí. juego que fue lanzado específicamente para... que fue lanzado y cuesta como miles de dólares porque solamente fue entregado a los ganadores del Nintendo World Championships y en un concurso de Nintendo Power. Pero existe una versión repro del juego y de los subsiguientes eventos similares de Nintendo, que son repro, y si tú encuentras alguna vez uno de estos cartuchos repro, te vas a dar cuenta que son morados. Y eso es porque obviamente tratan de demostrarle a todo el mundo que son repros desde un principio, son reproducciones de un cartucho original. Que no Eh, tratan de ser claro, el. no tratan de engañar. ¿No? De hecho, algunos de los repros como ese que mencioné antes y algunos repros como el de Chanta de Game Boy Color, que son súper conocidos, son repros que algunas personas de hecho consideran hasta interesantes tener en la colección. Pero después de eso tienes las falsificaciones, que son falsificaciones. O sea, tienes juegos repro que intentan ser juegos originales, o que aparentan ser juegos originales, y que la mayoría de las Sí. veces no sabes que son repro hasta que eventualmente los compras. Y si los abres, tal vez te enteras antes, pero generalmente te enteras que son repros cuando los juegas y tienen algo diferente o tienen algunos problemas. Los juegos repro son algo muy común hoy en día, sobre todo en mercados de actuales, porque empezaron a expandirse un poco más con la salida de cosas como Shopee o AliExpress. AliExpress. Empezaron a vender juegos repro. Y porque los juegos repro también son una forma muy común de conseguir algunos de los juegos más raros que hay, pero más baratos. Conseguir los Claro. Pokémon, conseguir los Castlevania, conseguir los Mothers. Son juegos muy difíciles de encontrar, a no ser de que son repro. Model 2, la traducción salió solo como juego repro, por ejemplo. Pero sí, son muy Mother difíciles. 3. Mother 3. Modern 3, sí, Modern 3. Y que me confundí con el Modern 1 más 2 De GBA de Game Boy Advance. que también se vende aquí bastante como un juego repro, Sí. con los parches. Eh, He de decir que yo en mi colección en estos momentos poseo dos juegos repro. Que son unos juegos de Pokémon que los tengo solamente para intercambiarme los iniciales del juego. Yo actualmente tengo un juego repro que compré porque era repro. Bueno, en realidad no lo compré, simplemente me lo regalaron. Básicamente uno de los vendedores que yo suelo contactar y suelo hablar harto con ellos, tienen... tiene una venta de juegos repro y una venta de juegos original. ¿Ya? Vende hartos juegos repro y qué sé yo. Uno de los juegos repro que tenía, bueno, vende hartos juegos repro. Entonces los juegos repro, porque él vende como juegos repro y juegos japoneses. ¿Ya? Claro. Un juego repro que tenía era el Castlevania Area of Sorrow. ¿Ya? Ese es uno de mis Castlevania favoritos. Es un Castlevania Metroidvania para la que vea. Es muy bueno. Es muy bueno ese Castlevania, te lo recomiendo un montón. ¿Ya? Es muy bueno. Se Pero lo el tema con juego. ese Castlevania es que el juego era un juego repro que él tenía y que no podía guardar. ¿Ya? Yo como soy speedrunner, le pregunté si tal vez me lo podía llevar porque a mí me sirve. Un juego donde no puedes guardar es un juego que te hace pensar en cómo pasarlo más rápido. ¿No? Porque tienes que pasarlo desde el principio, cada vez que lo Que te juegas. hace pensar en el ensayo y error. Claro, pensar en el ensayo de rol, cómo hacer las cosas más rápido. Igual me interesaba la idea de jugar Ario Zorro, porque sé que no es un juego muy largo. Creo que con Soma tardas como 3 horas en terminarlo. A lo más. Si lo juegas bastante, digo. Y la verdad es que fue muy interesante tener un juego repro de esa manera, porque obviamente el tipo me lo dio. ¿No? Y sí, el juego es repro y se nota que es repro y es bastante interesante cuando te hacen ese tipo de ventas.
Ese tipo a mí me agrada porque, por ejemplo, los repro, los de GBA, él los vende todos en cajita, ¿ya? Entonces tú cuando los ves en la venta, tú ves que tiene todos los juegos en cajitas, todos esos son repro. Ya. ¿Ya? Y él te dice directamente, son todos repro. ¿Ya? Entonces es bastante como Eso es honesto con bueno. el tema. Es honesto con el tema. Tú no vas a llegar ahí y te vas a decir, no, bro, es que todos son todos originales y el Esmeralda está 70. No, si son todos repro, te lo dejo en 7. ¿Ya? Entonces, igual es como ese tipo de cosas interesantes con los repros. Porque los repros generalmente te dan una oportunidad de jugar juegos que no hubieras jugado de otra manera. Eh, hay muchos. Todas las consolas con cartuchos tienen juegos repro. No soy muy consciente de si todos los juegos con. Que si todas las consolas con discos tienen juegos repro. Porque es muy diferente hacer una copia en disco que hacer una copia en cartucho de un juego. Sí. Porque para una copia en disco necesitas tener algún tipo de forma de saltarte la protección de copia de la consola El en sí. DRM. Claro, el DRM y la protección de copia de la consola. Entonces igual tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, si colocas un juego copia en una consola que no está desbloqueada, no va a poder leer el juego. No importa cuánto lo intenten, no importa cuánto se parezca el juego, el disco a un disco original. Ya. Que es algo bastante difícil de hacer. Sí. Pero después con los cartuchos tienen que ser medianamente parecidos en la parte de abajo de la placa y funcionen en una consola. Es re interesante porque en realidad funciona porque lo único que necesita para que un cartucho se lea son los pins. Es por eso que puedes, por ejemplo, usar adaptadores de cartuchos y usar juegos de otras consolas en consolas. Sí. A mí me da risa los métodos antipiratería que tenían la Super Nintendo y la 64, que eran por hardware, Sí. con los cartuchos. Rómpele las patitas nomás. O Sí. sácale. Yo de hecho Saca el es chistoso plástico. porque. Es chistoso porque algo que probablemente varios van a haber vivido acá en América es comprar un juego japonés de Nintendo 64 y que el juego japonés de Nintendo 64 venga con las patas de las partes de atrás como rota, ni siquiera cortada, como rota, así como le arrancaron las patitas que tienen los cartuchos de 64 japoneses en la parte de atrás. Yo tengo un par de juegos así, de hecho. No son repro, son completamente originales, pero son así. Sí. Y bueno, después tienen los repro. Yo digo que hay como dos niveles de repro. Hablando de los repro de antes, como los de Nintendo World Championships, el Modern 3 con el parche al inglés, por ejemplo, el parche al español. Tienes ese tipo de Claro. juegos que son repros éticos. ¿Ya? A lo que me refiero con repro ético, el juego no existe en la vida real, no existe en cartucho, por ejemplo. Tal vez un juego que solamente fue lanzado en digital. ¿Ya? O un juego que solo fue lanzado en Japón. Un juego que solo fue lanzado en Japón y que tiene un parche al inglés y alguien se dio el tiempo de parchar el juego al inglés o al español, por ejemplo, colocarlo en un cartucho repro y vendértelo en cartucho para que tú lo puedas jugar en tu propia consola. ¿Ya? Eso está Claro. bien, ¿ya? Está bien, está piola. ¿Ya? Sobre todo si la empresa que es la dueña del juego no está haciendo nada por eso. ¿Ya? Guiño, Nintendo no se guiño. puede. Nintendo no se puede quejar por los repros de Modern 3 porque nunca han lanzado Modern 3 en América. Claro. ¿Ya? Entonces, el tema con los repros es ese, o sea, hay muchos repros. Y están los repros éticos como eso. Yo, por ejemplo, encuentro ético los repros de Legend of Zelda Ancient Stone Tablets Dale. para la Super Nintendo. Básicamente el Ancient Stone Es Tablets. el de Satellaview, ¿no? Sí, el de Legend of Zelda Ancient Stone Tables junto con el BS Zelda, que es el único remake de Zelda 1 que existe. Son juegos que fueron lanzados para la Satellaview, que es un accesorio japonés de Super Nintendo que te permitía recibir contenido por satélite. ¿Ya? Tú recibías contenido por ondas satelitales y esas ondas satelitales te descargaban juegos a la Satellaview y tenía varios juegos. De hecho, la mayoría de los juegos de Satellaview están perdidos hoy en día porque fueron enviados en puntos donde gente que no tenía realmente la Satellaview conectada no lo guardaron o perdieron la No lo Satellaview alcanzan después a guardar. y no alcanzaron a copiarlos en internet. Entonces, hay mucha los media metida ahí entre medio, pero eso podemos dejarlo para otro episodio del podcast. Em, Pero por ejemplo, el Ancient Stone Tables, la única forma que tienes de jugarlo es con un emulador, que fue como yo lo jugué, o puedes jugarlo con el cartucho Repro, que fue creado por un grupo de fans, para traer el juego a la Super Nintendo y jugarlo de la forma más Super Nintendo posible. Es bien interesante cuando hacen ese tipo de cosas, de colocar el juego en un cartucho. He visto que lo hacen mucho con la Super Nintendo, sobre todo la Super Nintendo la Super Nintendo y la Game Boy Advance son los padres y señores de cartuchos repro en términos Sí. de cartuchos repro éticos. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un montón de gente que, por ejemplo, ROM hacks de Pokémon los trasladan a cartucho. ¿No? He Hay- visto en Amazon cartuchos repro de Pokémon con ROM hacks.
Sí, que no es tan malo tampoco porque siempre está el interés de poder jugar un cartucho. Por ejemplo, uno de mis repros favoritos, el repro de Pokémon Crystal Clear, que es un hack Dale. ROM de Pokémon Crystal, que es un Pokémon Crystal de mundo abierto y que tiene un montón de cosas de Quality of Life y qué sé yo, que tiene los 251 Pokémon originales coleccionables, que si lo tienes repro, funciona con Pokémon Stadium 2. Bacán. ¿No? Entonces eso es muy interesante, porque te permite usarlo con hardware, con otros tipos de hardware, y te permite tener conexiones entre los juegos. Me acordé Lo cual es interesante. un. No sé si han sacado cartuchos repro de este juego, pero hay un hack room para Pokémon Rojo, Fuego, Verde, Hoja que tiene hasta Raids y Dynamax, que un amigo lo estaba jugando la otra vez. Pero no sé si han sacado. Sigma Gold, Creo que sí. sí, yo lo he jugado, pero no está en cartucho porque es muy pesado. Ah, vale. Ocupa RAM especial del emulador, solamente funciona el emulador. Para funcionar como funciona ese juego. Muy bueno, muy bueno. Está ese y está el Emerald X, que tiene la idea similar que el Sigma, que el Gold Sigma. Pero, por Dale, ejemplo, ese dale. tipo de cosas son interesantes ver en cartucho, porque hay gente como nosotros, aunque hay gente peor que nosotros, que Sí. juega juegos y solamente puede jugar un juego si tiene el hardware original del juego. ¿No? Solamente puedo jugar Yoshi Island si tengo una Super Nintendo, una CRT y el control original de Super Nintendo, ni siquiera Super Famicom. ¿No? Si no, no lo juego, dicen. Si no, no lo juego. Me consigo todo primero. Lo que hace aún más chistoso porque tienen todo el hardware original para jugar un juego, pero el cartucho no existe, así que tienen que conseguirse un repro. Pero es interesante, o sea, mis favoritos siguen siendo los de Nintendo World Championships porque te dan un pedacito de historia. La Nintendo World Championships, para los que no sepan, es un evento que se hizo en Estados Unidos, porque Latinoamérica no existe. Ah, América y Estados Unidos para sí, el mundo. para el mundo. Entonces, en Estados Unidos se hizo este evento que era a nivel nacional de Estados Unidos, donde en distintos puntos uno podía ir a jugar juegos de Nintendo. Y se crearon unos finalistas, y los finalistas fueron a un evento especial, que era un torneo de juegos de Nintendo, de distintos tipos de juegos, y terminaron con una partida que era una partida Mario Bros. 1, Tetris y Rally, creo que era como grande, era un juego de carrera. ¿Ya? Creo que sí. Sí, El, el iba a decir Famicom. Creo que era ese el Famicom Prix o no voy así. sí, era un juego de carrera y tenías que. Básicamente la idea era que tenían una cierta cantidad de tiempo para conseguir la mayor cantidad de puntos en esos tres juegos. Entonces en Mario 1 tenías que jugar y tenías que conseguir la mayor cantidad de monedas, matar la mayor cantidad de enemigos, ¿ya? Y llegar lo más lejos posible, porque obviamente las banderas te dan un montón de puntos. ¿Ya? Entonces era interesante el tema de los cartuchos estos. Y bueno, tenías que terminar unas cuantas líneas en Tetris y después jugar el juego de carrera y llegar a una cantidad de puntos específica. Y cuando lograbas eso te daban un tiempo, un código, y ese código Nintendo lo leía y dio a los ganadores del Nintendo World Championship. Esto se hizo 3 veces más, ¿ya? Y se hizo un par de eventos también que eran como Campus Challenge, que eran en universidades, ¿ya? Y Nintendo tenía sus propios cartuchos para eso. Y la gente hizo reproducciones de esos cartuchos con las mismas interfaces, los mismos juegos con los mismos objetivos. Incluso el cartucho repro de Nintendo World Championships viene con los switches que se usaban para cambiar la dificultad de los juegos en los juegos originales. Sí. ¿Ya? Es algo que me parece muy interesante ese cartucho Mm, de ¿cómo se llama? De Nintendo, porque que traiga los switches de forma en hardware más el software. que fuera en el mismo software el cambio de dificultad. Ujú. Y bueno, y después de eso está el hecho de que los únicos que existieron de esos cartuchos de verdad para el público fueron los primeros World Championships. Porque, Sí. como dije anteriormente, se le dio una copia de cada cartucho a los finalistas del evento, que fueron como 20 o algo así. Y después se dieron 15 copias del mismo cartucho, pero en dorado, a, No, los ganadores de un a- concurso. a los ganadores de un concurso de Nintendo Power. El resto de eventos, como el Nintendo World Championship siguiente y el Nintendo Campus Challenge, no tuvieron cartuchos parecidos, pero los fans han hecho lo posible por recrearlos y se han lanzado como cartuchos repro de esos eventos que te dan un pedacito de historia, sobre todo porque después el Nintendo World Championship murió hasta el 2015 que lo hicieron de nuevo y no lo han vuelto a hacer. Que harán nuestros corazones. Y así volvió para el 2015, yo espero que vuelva de nuevo a esta altura. Sí, Además que el del 2015 fue genial, o sea, Nintendo vino y dijo,
vamos a hacer esto como corresponde. Y trajeron todo lo que tenían. Tuvieron que, creo que en un momento tuvieron que hasta competir en Tele Roboxer. Fue increíble. Guau. Para los que no sepan que Tele Roboxer era un juego de Virtual Boy. Cuático. Recuerdo que eran un montón de cosas. De hecho, en la final creo que tuvieron que jugar Mario Bros. Deluxe. El de Game Boy Color. El de Game Boy. Wow. Es interesante cuando Nintendo hace ese tipo de cosas. Y me gusta el hecho de que los fans han llegado y han dicho, vamos a hacer reproducciones de los cartuchos que usaron los competidores. Porque eso te hace a ti sentir como un pedacito de historia, de la historia del videojuego, la historia del gaming en general, con este tipo de eventos que ya Nintendo no hace. Y que son interesantes, porque es como, oh, con esto puedo jugar las versiones de competición que tenían estos cartuchos. He visto también otros cartuchos de competición, por ejemplo, está el cartucho de competición de Donkey Kong Country 1, ¿ya? Que también es una reproducción, el cartucho de competición de Donkey Kong Country 1. Existe de verdad ese cartucho, pero es muy difícil de encontrar, ¿ya? Pero hay reproducciones también de ese cartucho, que es un Donkey Kong Country 1 en el cual el único objetivo es conseguir la mayor cantidad de bananas posible. Y después se acaba el juego. Pero es interesante, en el menor es un tiempo pedacito de posible. historia. Es un pedacito de historia. Ese es un cartucho que se usaba para concursos televisivos. ¿Cuál era? Me estaba acordando de algo, pero se me fue. Estaba pensando en cartuchos repro, pero estaba pensando en Pokémon en general. Porque, como ustedes saben, yo colecciono Pokémon, mi estante está lleno de cosas de Pokémon. Y unos cartuchos repro que se han hecho últimamente, que he visto más que nada en eBay, y son de... Espérate, estoy tratando de procesar lo que quiero decir. Son más que nada para recrear los eventos de distribución limitada que habían en ese entonces. Eso mismo estaba pensando yo, de hecho, en los cartuchos de reproducción de los eventos de distribución de Pokémon. Básicamente la forma en la que funcionaba esto era que... ¿ustedes alguna vez, si es que han jugado algún juego Pokémon en la época de la DS y 3DS, probablemente se acuerdan de las distribuciones locales de Sí. juegos? Básicamente te decían, mira, vamos a distribuir este Gengar Shiny y para conseguir este Gengar Shiny tienes que ir a las tiendas adheridas y lo descargas desde la tienda. ¿Ya? La forma en la que esto funcionaba en la época del Nintendo DS, porque en ese tiempo no se distribuían por Bluetooth, se distribuían por otro tipo de tecnología, que no era tecnología... El wireless de Nintendo DS. El wireless de Nintendo DS. La forma en la que esto funcionaba en la época de la DS era que tenían unos cartuchos especiales que decían no reventa, eran literalmente así como súper secreto. Cartuchos especiales de distribución de Pokémon, los cuales venían con un solo Pokémon y tú lo colocabas en una DS, lo colocabas en la tienda debajo del escritorio y lo echabas y lo ponías y le ponías el cargador a la DS y la dejabas prendida todo el día y cualquier persona que viniera y apretara dentro de la tienda y apretara en el botón de Regalo misterioso. regalo misterioso en local iba a recibir ese Pokémon. Y esos cartuchos hoy en día hay algunos que se pueden conseguir porque obviamente se vendieron a muchísimas tiendas a lo largo del mundo para distribución. La mayoría de ellos han sido rescatados por los fans, de hecho creo que todos ya han sido rescatados por los fans, y se pueden conseguir como ROMs, y hay gente que ha tomado la oportunidad para hacer reproducciones de esos cartuchos para poder vender en internet, y esas reproducciones las puede usar para conseguir legalmente distribuciones de ese periodo. Porque esa era la magia que tenían esas distribuciones. Me da mucha risa porque la mayoría de los cartuchos dicen not for resale y sale el Pokémon Distribution Only y sale Must Return to Nintendo. Tienes que devolvérselo a Nintendo y ahí están los cartuchos en eBay vendiéndose. Yo me acuerdo que fue raro igual que empezaran a hacer eso tan tarde en la vida de Pokémon, en dar cartuchos Sí. específicos. Porque yo, por ejemplo, he visto algunas personas que han mostrado en internet. Por ejemplo, hay uno que después de que cerró una tienda de GameStop, creo, que el inventario de la tienda tenían así como guardado en una caja. Tenían una Game Boy Color que tenía un sticker de garantía encima del cartucho. Y lo único que tenía el cartucho era un Pokémon Blue que estaba lleno de Mews. Y era porque la forma en la que y era porque la forma en la que funcionaba la distribución en ese entonces no era con que tú ibas a una tienda y descargabas el Pokémon, era que tenías que decirle, oye, yo quiero mi Pokémon y te lo intercambiaban desde la consola que venía de Nintendo. Ya mi niño, venga. Y te conectaban los cables. Te conectaban el cable Link, claro, y te pasaban el Pokémon. Y después de eso te decían, ya está listo, y te daban un certificado de autenticidad. Que algún día voy a encontrar uno en venta. Uy, eso me acuerdo. Los certificados de autenticidad de Mew y de Celebi.
O sea, las cajas de 2DS japonesas de Pokémon Red, Blue, Yellow y Green venían con el certificado de autenticidad del Mew que podías descargar. Sí. Era interesante porque los certificados de autenticidad en ese tiempo eran por eso. Y después ahora, bueno, hoy en día conseguir todos esos Pokémon no es tan difícil. Y lo de los repros de los cartuchos de distribución es bastante interesante. Y hoy en día también puedes encontrar ROMs de algunos cartuchos de distribución anteriores que están llenos de Pokémon de evento y lo puedes descargar de internet. Y hay gente que también vende cartuchos de distribución repro. Porque los repros no son difíciles de hacer, de hecho yo sé cómo se hacen. Al menos con GBA es una maquinita que tú compras, ¿ya? En la que se conecta al PC y tú puedes conectarle cartuchos de GBA o de Game Boy a la maquinita, ¿ya? Y Y la le cargáis la maquinita, ROM. y la maquinita tiene y la maquinita tiene la habilidad de escribir y sobreescribir cartuchos, ¿ya? Entonces, de escribir y sobreescribir la memoria de un cartucho. Entonces, puede cambiarte un juego, básicamente. O sea, podéis colocar un juego y lo puedes reescribir entero mientras el cartucho tenga suficiente espacio en su memoria flash, ¿ya? Y puedes tener otro juego en un cartucho de un juego distinto. Pero te las venden con kits de placas vacías. Y esas placas vacías tú las puedes colocar en el juego que tú quieras, le colocas las carcasas básicas que tienen y después vas y le colocas el juego. Y le colocas Yo, la label y la vendes. yo Yo sé que esa máquina ni siquiera es cara, esa máquina ni siquiera es cara. he de decir que es algo similar para un evento en específico de Pokémon. Porque el ticketón lo venden en eBay, pero es absurdamente caro y algún día lo voy a conseguir. Algún día me voy a conseguir mi tiqueteón y lo voy a poner en el e-reader. Pero yo tengo mi e-reader. Y dije, ya. Yo sé que el SAP está en algún lado de internet. Lo busqué, lo encontré y le cargué el archivo de guardado a mi e-reader. Y mi e-reader ahora tiene para repartir eh, Latio y Latia, o sea, el tiqueteón para Pokémon Rubí y Zafiro original. Y lo voy a Eh, dejar así por muchos años. Ujú. Una cosa que me pasó hace poco fue que compré una Sega Genesis. La Sega Genesis venía con 4 juegos. Chistosamente ninguno de ellos venía con ninguna carcasa, eran solamente placas, ¿ya? Uno de los juegos que venía era justamente un repro, ¿ya? Actualmente los tengo guardados en cajas de cassette. Entonces, por ejemplo, ahora lo voy a mostrar en la versión visual, lo siento Spotify, y Acast o donde sea que tengamos el podcast entonces, en forma de audio. Perdona a la gente que solamente va a escuchar el podcast en modo audio. Tranquilo, Eh, gente, yo tampoco lo estoy viendo. sí, el del Excel tampoco lo está viendo. Pero básicamente esto que voy a mostrar ahora en la cámara es una placa repro de Gunstar Heroes para la Sega Genesis. Este era uno de los 4 juegos que venía con la Sega Genesis cuando la compré. Y me dijo el tipo enseguida, es repro. Un Gunstar Heroes repro. Y la verdad es que es interesante porque es un Gunstar Heroes, ¿ya? Que la placa es enana. En comparación a las otras placas de Sega Genesis, muy chica. Y tiene un pedazo de plástico encima. Literalmente como un pedazo de plástico. Para hacer que quede del mismo tamaño que una placa de Sega Genesis. Para colocar en un cartucho Sega Genesis. Para que el cartucho quede justo. Ujú. Y es interesante porque ahí te das cuenta de cómo los repro han evolucionado tanto con la tecnología que las placas son muy pequeñas. Y de hecho, uno de los juegos repro que yo tengo con honor es un repro de Pokémon Green, ¿ya? Que venía con mi Game Boy clásica, cuando la compré. Ese repro de Pokémon Green es un Pokémon Green con memoria flash. Oh, ¿Qué fuck. significa qué significa que sea un Pokémon Green con memoria flash? Que a diferencia de los Pokémon con memoria de batería, es que nunca se va a morir la batería de ese Pokémon Green, ¿ya? Para los que no lo sepan, la mayoría de los juegos de Game Boy Color, GBA, Nintendo 64, tienen memorias en batería. Tienen una pila en el cartucho. Si tú les cambias la pila, la memoria se reinicia. Vuelve a guardar, Sí. pero pierdes tu partida anterior. Mucha ¿Ya? gente para eso compra el aparatito que estaba ahí hablando Mm. para cargar cartuchos de Game Boy y Game Boy Para guardar las original y partidas. Game Boy Advance para guardar sus partidas y después cargarlas cuando le cambien la pila. Sí. Entonces, por ejemplo. Yo tengo este Pokémon Green, que es un repro. Pero como tiene memoria flash, tiene memoria infinita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo jugar mi Pokémon Red, mi Pokémon Yellow, mi Pokémon Blue hasta el cansancio. Tener la Pokédex completa, por ejemplo, conseguir los Pokémon que yo quiera. Y después los puedo pasar al Pokémon Green, que nunca se va a acabar la batería.
Y como es Yo un ahora me repro, acordé. y como es un repro, sí funciona con el resto, a pesar de ser Pokémon Green, que técnicamente no tiene conexión con un juego americano. Yo me acordé que tengo mi Nintendo 64. Yo no le tengo ningún juego a mi Nintendo 64 excepto este juego que es repro, que es el Resident Evil 2. Y lo compré porque dije, está bien. Y Ujú. esa fue toda la razón por la que compré un juego repro de Resident Evil 2 para mi Nintendo 64. El Resident Evil 2 en la 64 es una maravilla, pero es muy cara. Es impresionante cómo lograron meter todo Resident Evil 2 en un cartucho, en un juego de 2 discos de PlayStation 1 que metieron en un solo cartucho de 64 entero, sin perder casi nada. Es Con impresionante. cinemáticas. Con cinemática y todo. O sea, es impresionante. Eso, Como el esa Con- es la mejor parte, Es como el la Conquer Bad Fur cinemática. Day, es como el Conquer Bad Fur Day que le metieron la actuación de voz. La versión de Nintendo 64 no está censurada a diferencia de la de Xbox. Ajá. Bueno, el tema está que los juegos repro también es una forma de, como dije, están los juegos éticos, que fueron los que mencioné antes, los juegos que no existieron, que nunca salieron en Japón, que son de concurso, cosas especiales, los cartuchos de distribución, a juegos como de juegos muy oscuros, ya, demasiado oscuros, que son muy caros. Por ejemplo, un repro de Gotcha Force es completamente justificado, ¿no? Pero los repros después tienen la otra parte. La parte maligna, la parte malvada, la parte dura. Que es los repros con el propósito de hacerte gastar más dinero del necesario. Los repros que existen para hacer copias de juegos que la gente quiere y que mucha gente no tiene la más mínima idea que son repros. Y es la principal razón por la que yo todavía no consigo los Zeldas de Game Boy Advance. La GBA en particular, la Super Nintendo en menor medida, pero la GBA en sí, están llenas de repros. Ahora Llenas. igual se está dando con la Nintendo DS mucho. La mesa está dando con la Nintendo DS. De hecho, algunas personas han dicho que, por ejemplo, compran un cartucho de Nintendo DS por AliExpress o algo. Y es un cartucho con el label, pero que en realidad es una flashcard que le taparon la parte de la tarjeta SD y que el único ROM que trae es el ROM del juego que ellos compraron. Sí. Es muy así, o sea, tiene cierto nivel de, de ser maligno el tema de vender repro con el objetivo de que la gente sea engañada. Algunos repros son mejores que otros, o sea, que los juegos originales. Como digo, todos los juegos con memoria flash, la verdad es que probablemente si le dices a alguien, mira, te puedo vender este en 70.000 pesos, pero la batería se va a acabar como en 2 meses y no vas a poder seguir jugando, a no ser que le cambies la batería y vas a perder tu partida. Te puedo vender este por 10.000 pesos y tiene batería infinita porque tiene una batería flash. ¿No? La gente en general va a decir, oye, el más barato que tiene mejor batería. ¿Ya? Claro. Pero después esa gente puede pasárselo al amigo, al hermano, qué sé yo, y después eso, el juego pasa por tantas manos y lo tratan de vender. Lo tratan de vender al precio que buscan. Pokémon Esmeralda, precio de internet y eBay. Y, o sea, $120 y lo tratan de vender a $100 para que sea más barato. Y resulta que es repro y alguien va a gastar $100 en un juego que es falso. Ujú. A mí, pucha, yo los juegos repro que tengo los he comprado sabiendo que son repro, pero siempre digo que el, los juegos de Game Boy Advance hay que fijarse en todos ¿cómo se llama? Las señales del juego que vienen para demostrar que es original. Que tienen el sello a presión, de los tienen números escritos a presión. Dice Nintendo siempre abajo en la parte que se alcanza a ver del PCB del cartucho junto a los pines, pero igual es complicado porque los mismos cartuchos, por ejemplo, originales de Pokémon tienen tratan de recrear ese Nintendo de alguna forma que no diga Nintendo para que no les caiga el copyright. Claro. Y Es difícil encontrar un juego de GBA. Sobre todo cuando no puedes verlo tú en persona. ¿Ya? sí, Es el chiste este de los coleccionistas de GBA que siempre andan con un Triwing en el bolsillo trasero. Siempre andan con un destornillador Triwing guardado en el pantalón. Pero cuando van a comprar GBA, les pasan el cartucho y lo primero que hacen. abrirlo para revisar. De Es hecho, original, toma. De hecho, cuando compré que justo los tenía acá a mano los juegos de Game Boy Advance. Cuando compré mi Pokémon Zafiro japonés,
Yo estaba en Rancagua, lo compré a un tipo de Santiago y lo mandé por Rappi Favor a la casa de mi polola. Ujú. Y yo le dije a mi polola, cuando llegue, fíjate que abajo diga Nintendo y que tenga los numeritos a presión, porfa. Y que el metalizado del cartucho sea bien hecho y no tenga colores saturados. Y me dijo, sí, está todo bien. Y ella tenía una de mi Game Boy Advance allá en ese momento y lo probó y funcionaba. Y yo le dije, muchas gracias. Pero si tú no conoces las señales o lo que tiene el cartucho para ser original, es muy complicado darte cuenta a la primera y te pueden engañar. Ujú. Que Es muy esos fácil. son E los incluso malvados. hoy en día hay algunos repros que son muy similares a los normales. Y que se venden mucho. O sea, yo creo que el mayor tema con los repros acá en Chile al menos es que hay muchos repros que se vendieron como la versión en español de juegos en inglés. ¿Ya? Acá en Chile, América Latina en sí siempre ha recibido las obras de Estados Unidos. Entonces, muy pocos juegos realmente hacían el esfuerzo de tener español en el cartucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué dio a esto? Esto dio a que muchos reproductores de cartucho hicieran versiones de los cartuchos en español, para que la gente pudiera jugar el juego en su idioma natal, en América Latina. ¿No? Por lo cual es muy probable que si encuentras un cartucho de Pokémon, un cartucho de un juego de GBA en general, que tiene español, fíjate que si tiene español y dice T en vez de tener el PEGI, ya está empezando ya mal. Porque los cartuchos en español nunca fueron americanos, solamente europeos. ¿Ya? Y a pesar de que hay mucha gente que importó toneladas de juegos europeos aquí a Chile para vender en español, eh, es difícil encontrar realmente los juegos en español originales. O sea, la mayoría de los juegos europeos que he visto yo acá son, de hecho, repros, son reproducciones hechas que parezcan juegos europeos en español para que la gente que quiere comprar el juego en español lo compre. ¿Ya? Y eso lo hace difícil porque hay mucha gente que acá en Chile, sobre todo, ha comprado montones de repros en español sin saber que son repros y después los venden pensando que son juegos originales. De hecho, es chistoso. Creo que sí hubo una versión de Pokémon rojo, azul y amarillo localizada para Latinoamérica, pero era el juego español, pero que el label del cartucho decía, en vez de España, decía LTN de Latinoamérica. Ujú, Pero es un juego muy raro de encontrar en la actualidad ese, ujú, porque es de las pocas versiones localizadas que hubo en ese entonces del juego. ujú. De hecho, una de las cosas que también, bueno, esto es una historia más que nada. Hablando de que vea, había una vez que yo estaba en una tienda de aquí del Cobrecol en Rancagua, que es ya la he mencionado antes en el podcast, pero no pierdo nada con mencionarla de nuevo. Es un centro comercial en Espiral, ¿ya? Típico lugar donde uno encuentra cosas, ¿ya? Y, estaba en esta tienda y justamente había venido alguien que había comprado una cosa y había entregado como parte de pago una colección de juegos de que vea en caja, ¿ya? Wow. Eso sonó muy específicamente como, oye, bro, esto ya es medio raro porque el tipo te entregó una colección de que vea en caja para pagar algo. O sea, es como bien. Como coleccionista, bro, te voy a decir que no mucha gente realmente te entrega juegos en caja como parte de pago. En primer lugar. Sobre todo si son Sí, de cajas de cartón. Si te entregan un juego en parte de pago, es probablemente un juego. en Un caja juego plástica. o un juego de caja plástica o el cartucho solo. ¿Ya? Y los juegos en cajas de cartón son difíciles de que te los entreguen así. ¿Ya? Entonces yo un día voy, llevé mi GBA, ¿ya? Ya, me estabas contando que habían dado unos juegos de IBA en caja como parte de pago. Sí, por carta de Disculpen, no pago. hubo una interrupción. A eso voy. Yo generalmente cuando veo un tipo de caja de venta como en parte de pago, me doy la idea de que no son realmente juegos muy. O generalmente son juegos buenos a veces, porque por ejemplo he visto gente que entrega juegos buenos en parte de pago para comprar una consola más nueva o algo así, ¿ya? En una tienda. Y es normal, normalito. Sí, Pero a veces pasa que los juegos no son realmente muy buenos tampoco y tenéis problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Recuerdo entonces que llegó que llegaron estos juegos. Entonces yo un día tomé mi Game Boy Advance SP y la llevé al Cobrecol. Y le dije, no tienes ningún problema si te pruebo los juegos, ¿verdad? Nadie me dijo, no, no tengo ningún problema. Empecé entonces a colocarlo en la consola, empecé a probarlo. Y la mitad de los juegos tenían el intro en modo 7. ¿Ya?
Para los que no sepan qué es Mode 7, Mode 7 es una... Bueno, Mode 7 en realidad es como se le llamaba al chip de Super Nintendo, que permitía los gráficos estos que se movían como los píxeles moviéndose, ¿ya? Como el fondo de F0 y otros juegos de Super Nintendo que ocupaban ese tipo de chip. El Que chipset de daban de Mode 7. cierta forma un tipo de ilusión 3D con los Claro. píxeles. Resolución 3D con los píxeles, exactamente. Que permitía deformar píxeles en los cartuchos de Super Nintendo para dar la ilusión de que tenían profundidad. ¿Ya? Eso era el Mode 7. El tema es que muchos juegos de GBA tienen el Mode 7. Y entonces los tipos que empezaron a ripear los juegos de GBA para colocarlos en ROMs en internet tenían una introducción de Mode 7 que colocaban al inicio de cada uno de los juegos. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, cuando uno encuentra páginas de juegos ROMs, suele encontrar el nombre de los ROM sets como no intro ROM sets. ¿Ya? Porque son juegos sin intros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los Reapers originales le colocaban intros a los juegos para decir, mira, nosotros hicimos esto. El Team Mode 7 ripió este juego. ¿Ya? Nosotros ripeamos esto. Entonces yo revisé estos juegos, había un Yu-Gi-Oh, había un Need for Speed, eran como cosas así. Y la mayoría del juego eran repro, ¿ya? Y después me fijé en las cajas, que venían con manuales y todo. Y las cajas eran bien raras, o sea, yo nunca había tocado una caja de GBA en mi vida. Pero yo sentía esto no estaba bien, ¿ya? Ya. Esta caja de GBA no está bien, ¿ya? Y empecé a revisarlas mejor y al final dedujimos que la mayoría de los juegos, no todos, la mayoría de los juegos en cajas que el tipo le había entregado para venderle a él como parte de pago, eran juegos repro. Y que tenían caja y todo, o sea, alguien por ahí estaba haciendo juegos repro de GBA con caja y con manual, ¿ya? Que no es tan raro hoy en día, de hecho, he encontrado un montón de gente que vende cajas repro y manuales repro. De hecho, yo he llegado al punto de considerar seriamente en conseguir cajas repro de Nintendo 64 y de Super Nintendo y de GBA y Game Boy Color para colocar en mi colección de juegos y que se vea más bonita la colección. Que de hecho algún día quizás lo haga. Porque esa caja le puedes colocar un mensaje en alguna parte que diga que la caja es repro. Claro. Pero por hacer más bonita la colección, no pierdes nada en conseguir cajas repro. Bueno, Las, igual las ahora cajas con repro son muy el. conocidas, por cierto. Igual ahora con el tema del leak de Nintendo hace unos años, que se liquearon muchas cajas y muchos archivos de la misma empresa, pueden recrear lo más fiel posible a la caja original Mm. con caja repro. Los manuales también, de hecho. Sí. Los manuales en alta definición también es algo que se hizo muy popular con el leak de Nintendo. Cuando salieron los assets que se usaban en los manuales en alta definición y se usaron para hacer manuales, bueno, recreaciones de los manuales originales e imprimirlos en resolución de hoy en día. Entonces, es bien interesante el tema de repro, porque a veces los repros no son malos, ¿ya? Los repros tienen sus usos. Como dije, puedes tener cajas repro para proteger tus juegos que se ven como las cajas originales. Yo recuerdo que aquí en Chile, por ejemplo, hay un tipo que hace cajas repro, ¿ya? Pero que las cajas son ligeramente más pequeñas que las cajas originales, ¿ya? Mm, Son exactamente iguales, o sea, no tienen nada cortado, pero son más pequeñas las cajas que él hace. Te cabe el juego adentro y todo, no hay ningún problema. Pero son ligeramente más pequeñas, porque así en tu colección no se van a confundir con las cajas originales, claro. ¿ya? Y son más para que las cajas estén protegidas y sean vistosas. Porque las cajas de juegos con cajas son muy bonitas. Y, y bueno, así pasa también mucho con el tema de que los repros hacen eso. O sea, GBA, como digo, es el amo y señor de los repros. Está lleno de repros, está llenísimo de repros. Todos los Pokémon tienen al menos como 3 repros. Yo tengo un repro de Sí. Pokémon Esmeralda y nunca tenía pensado comprar un repro de Pokémon Esmeralda porque me lo compraron cuando niño. Que justamente los repros a las personas que apuntan a la gente que no sabe, ¿ya? Yo tengo un repro de Donkey Kong Country para Game Boy Advance porque venía con una DS que me regalaron. Sí, o sea, los repros apuntan a gente que no tiene idea de lo que está comprando. O sea, vienen y compran juegos, tal vez en lote, o sea, compran como 10 juegos con una consola. Y es muy probable que esos 10 juegos sean repro porque no tienen idea. Nadie les va a mostrar tampoco los juegos abiertos. Claro. Tampoco van a entender por qué tienes que abrir un juego para saber si es real o no. No. Ellos solamente quieren jugar Kirby y qué les importa si el Kirby es real o no. Pero la gente que sí nos importa si el Kirby es real o no, ahí tenemos que empezar a sacar nuestros 3 wings del calcetín para, Claro.
para Mira, abrir los yo, cartuchos y saber si tienen las cosas las cosas que corresponden o no. Y lo malo es que no todos los cartuchos son iguales, entonces no es como que puedas venir a abrir un cartucho y decir, no, este es original, porque puede ser que no lo sea, simplemente es que usaron la placa de otro juego yo, para ponerle ese juego de cartucho. yo me acuerdo que, o sea, yo he considerado comprar algunos juegos de Pro, porque juegos de Game Boy Advance que quiero jugar con algún amigo o cosas así. De hecho, los juegos de Game Boy Advance de Pokémon que compré, algunos se los dio a un amigo porque su hermano le dio una Game Boy Advance. Y yo le dije, ya, para que partáis con algunos juegos, para que podamos jugar juntos. Ujú. ¿Cachai? Y periódicamente le pregunté, ¿cómo vais con los juegos? Si queréis intercambiamos, cosas así. Claro, hablando de eso, también hay algunos repros que tiene sentido tener. Por ejemplo, yo siempre he estado de acuerdo con la idea de conseguir 4 repros de Pokémon. Perdón, no de Pokémon. 3 a 4 repros de Kirby and the Amazing Mirror. Sí, ¿Ya? mi idea es lo mismo. Ese es un juego que encuentro que es como. No es que sea ético hacerle un repro, porque igual debe ser muy genial tener 4 Kirby and the Amazing Mirror originales en la colección. Los tenéis los 4 en una cajita, así como de estas de vidrio, una cajita de vidrio, así los 4 Kirby, las 4 GBA y el cable Link encima, así Claro. como en exposición. Acá tengo mi Kirby. Y después yo estoy como el papá de Timmy. Y aquí tendría mi colección de Kirby and the Amazing Mirror. Si tuviera una. ¿No? Y, Pero, ¿sabéis que me he puesto a coleccionar de chiripazo nomás? Los, los wireless de GBA. Llevo 3. nice. Bueno, la cosa es que a lo que voy es eso. O sea, tienes el acceso a estos juegos gracias a los repros. Y hay algunos juegos que son muy raros de encontrar en original, sobre todo en GBA y en Game Boy Color y en Game Boy Advance. Por ejemplo, la única forma en la que puedes jugar Trip World en una consola es con un repro. ¿Ya? Y es súper normal el tema de los repros. O sea, llega hasta el punto de que Nintendo en sí mismo, en la página web, donde tú les preguntas cómo puedo jugar los juegos antiguos después de que la tienda muera, ¿ya? Te dicen, búscalos en eBay, bro. Si son Sí. reproducciones, no importa. Es chistoso eso en realidad. Pero sí. Incluso AliExpress. O sea, en AliExpress te tomáis mucho repro. Que. Yo lo que más me pillo en AliExpress siempre, yo de hecho quiero comprar algunos. Tengo un plan de alguna vez hacer como spin-off de escasos de colección que se llaman La Estantería del Gio. Y una de las cosas que algún día quiero hablar en ese spin-off, porque son cosas como más directas, no es como temas generales como nosotros hacemos en el podcast. Pero algún día quiero hablar de estos cartuchos de 500 en 1 que venden en AliExpress, de Nintendo DS. Sí. Son como cartuchos que dice 512 en 1, que asumo son flashcards listas nomás. Pero vienen con caja, con diseño en el box art. Es como bien interesante Sí. el tema. Algún día quiero comprar uno y solo ver cómo es. Y ese tipo de repros también son súper comunes. Existen los repros que son los muchos juegos en uno. Yo me acuerdo que eran muy comunes en la NES y en la Super Nintendo. En la. Bueno, yo tuve una NES clónica cuando chico y sí, no de 1999 en uno. Claro. Mira, te voy a decir esto. Si alguna vez tú vienes, te compras un cartucho sin label, sin nada, así super creepypasta, y lo colocas en tu consola, y lo primero que te sale es un menú, donde es una pantalla negra con un menú en blanco, que tiene nombres de juegos así con números antes, y tú presionas el 25 que dice Spider-Man, y al abrirlo es Circus Charlie, te compraste un cartucho de reproducción de 1000 juegos en uno. Sí, Y esos eran súper comunes también en las Famiclones. Yo sí. tuve varios de esos. La Polystation venía con uno. Casi todas las Famiclones venían con cartuchos de ese tipo que tú colocabas en la consola. Y venían con 1000 juegos de NES. Y podías elegir el juego de NES. Y bueno, después de eso tenemos los cartuchos. No tenemos los cartuchos, tenemos los discos de reproducción. Los discos de reproducción son mucho más difíciles de encontrar porque la mayoría de los discos son mucho más fáciles de hacer que, Sí. que los cartuchos. O sea, los cartuchos tienen una forma específica, tienen que funcionar con un hardware específico. ¿Ya? Entonces, si tú encuentras un cartucho de NES Repro, generalmente o sabes que es Repro, o no sabes que es Repro porque es muy similar al original, o es alguna cosa como 500 en 1 y sabes al tiro que es Repro, o un juego que nunca existió Sí. y sabes al tiro que es Repro. ¿Ya?
Los colocas en tu NES y juegas lo que sea que tenga el cartucho. ¿Ya? Lo mismo con los juegos de Super, lo mismo con los juegos de Nintendo 64, lo mismo con los juegos de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Con los discos es otra historia. La mayoría de las consolas que tenían discos no tenían de repros. Porque la idea de los repros es que tú compras el cartucho pirata y funciona en una consola original. Sí, po. ¿Ya? La idea con un disco repro es que el disco tiene que cumplir la misma función, pero no realmente. La mayoría de los discos repro funcionan, o al menos antes de que existieran los métodos de desbloqueo de hoy en día, funcionaban con que tú tenías que colocar primero un disco original y después hacerle quick switch. ¿Ya? Sí. Tienes que colocar, por ejemplo, en la Play 2 tienes que colocar un disco original de Play 2, echar a correr la Play 2 y cuando cargara el disco original ya había pasado la protección de copia y ¡pum! Ponía ahí tu juego Ponías, repro. ponías tu disco repro y funcionaba. Era súper peligroso para tu juego original porque tenías que hacerle y te podía echar sí, te podía echar el disco sacándolo muy rápido y partiendo ¿cómo se llama este juego? Ah, El juego repro. no, es que estoy pensando en un juego original. Este juego de que vendían en el Wii Play de Play 2, que siempre estaba en el Wii Play, el de pesca. Ah, sí, estaba junto al Toy Story 2. Que estaba junto al Toy Story 3. El 3, sí. Que yo lo compré ahí en el Wii Play. ¿Cachai que estaba viendo el. Es siempre mi chiste. Espérate, que ese te lo conté en la historia rápida. Que el Toy Story 3 de PlayStation 2 es siempre mi chiste porque yo lo compré mientras trabajaba en el Wii Play con comisión a mí mismo. Y es siempre mi chiste de darme una comisión de medio peso. Porque era un juego de 1000 pesos. Entonces, como la comisión de los juegos era tan baja, me dio como medio peso de comisión. Medio peso. Y todo eso con medio peso. Claro. La canción. Medio peso de comisión por venta. Me acordé de. O sea, estaba revisando aquí. Tengo a mano un juego de Play 2. Me compré hace poco, me salió Luca, que es el Katamari. El Katamari japonés, buenísimo. Sí, pero es Platinum Hit. Sí. Es Best City. La verdad es que estaba viendo el cartucho contra luz. O sea, el disco contra luz. Y tiene los logos de PlayStation 2. Sí. Pero luego de PlayStation 2. Es que el tema está en eso. O sea, la mayoría de los juegos repro de disco eran discos normales. Que tenías que hacerle o quick switch o usar otros métodos especiales para saltarte la copy protection que tenía la PlayStation 1, la PlayStation 2 y recientemente las consolas de sobremesa actuales. Es la razón por la que no sueles ver juegos piratas, a no ser de que la consola en sí ya ha sido desbloqueada. ¿No? Claro. Porque una vez que la consola es desbloqueada le puedes meter lo que sea. Pero aún así existen discos repro famosos. Como el SNES Station. ¡Ay, tremenda música tenía esa wea! Era demasiado buena esa música. A día de hoy todavía me gusta. El SNES Station, para los que no sepan lo que es un disco que salió pirata para la PlayStation 2, que se vendía en todas partes. Que era una colección de juegos de Super Nintendo donde todos funcionaban, por cierto. Y que tenía muchísimos juegos de Super Nintendo para la PlayStation 2. Era muy interesante ese disco. A día de hoy me sigue sorprendiendo que exista. Tenía una muy buena música y estuvo en la infancia de todas las personas de 1999. Y buena. Sí. Sí. Y sí, el SNES Station es uno de los famosos discos repro. Hoy en día yo encuentro discos repro generalmente para la GameCube. Porque son más fáciles de vender como disco repro. Porque si tú tratas de venderle a alguien, mira bro, un disco repro de Play 2, te van a decir, pero lo puedo quemar yo. Sí. O sea, puedo ir al supermercado, comprar un paquete de 50 discos vírgenes por 2 lucas, volver a mi casa, colocarlo en mi computador, descargarme el Budokai Tenkaichi 3 con CJ. En español latino. En español latino y con el mod de CJ y con el mod de Homero, ¿ya? Y lo puedo quemar en mi disco, ¿ya? El Tenkaichi 4, claro. Y lo puedo quemar en el disco y lo puedo colocar en mi Play 2 y lo puedo jugar. Y puedo jugar con Goku Ultra Instinto fase 4, ¿ya? Yo puedo hacer eso por mi cuenta. Pero si llegas con alguien así como le dices, mira, te voy a volar la cabeza. Ya, mira. Juegos pirata de GameCube que son del mismo tamaño que los discos originales, ¿ya? Que están en español. ¿Cómo? ¿Dónde? He visto en Facebook en venta discos piratas de GameCube, ¿ya? Discos repro de GameCube, que son literalmente el disco original, ¿ya? En blanco, ¿ya? Que vienen con la caja y el manual.
Sí, sí, me salió uno la otra vez, weón. Era un Force Wars Adventure. No, es que yo encontré un tipo que vendía varios. Que yo me acuerdo que vi esa publicación y tenía como 4 Mario Sunshine, F0 GX, Animal Crossing, ¿ya? Tenía como el Kirby Air Raid, tenía como todos los juegos que tú esperáis, así como desde GameCube, así geniales. Y lo leo y dice, juegos repro de GameCube en venta. Yo no tengo idea si es que esos juegos funcionan con un chip de GameCube y no entiendo por qué hoy en día le colocarías un chip a la GameCube teniendo en cuenta que existe el hack este para usar una tarjeta SD y funciona igual. Funciona mejor que los discos, de hecho. Mira, yo actualmente tengo ¿cómo se llama? Tengo las dos GameCube con chip, pero porque he comprado juegos japoneses, entonces Ya, tengo que leerlos de alguna forma. eso es una razón, sí, eso es una razón. Pero hablando de eso, hay una forma en la que se podían usar los juegos repro los juegos repro originales, antiguos, que sin tener la consola desbloqueada, y es con cierta cosa llamada Action Replay. ¿No? Sí, ese Nunca, mismo iba a decir. nunca he tenido uno, nunca, jamás en mi vida he tenido uno. Pero una cosa que tenía el Action Replay es que te permitía saltarte la protección de copia. Y era la forma en la que mucha gente jugó juegos japoneses en consola americana sin tener que desbloquear la consola, porque si tenías un Action Replay podías. Por supuesto, también te permitía jugar juegos repro siempre y cuando el disco fuera del mismo tamaño que los juegos de GameCube. Y ese formato se llama mini DVD, así que podías encontrar podías encontrar discos vírgenes de GameCube, básicamente. De hecho, eran discos que se ocupaban para cámaras de video. Sí, a día de hoy entiendo que las cámaras de video y la GameCube son las únicas cosas que usaban esos discos. Es como... Sí. Y después llegó... Y después cuando llegó GameCube, mira, primero llegó PlayStation y dijo... Disco, CD, ¿ya? Y todos fueron como... ¡Wow! Y después llegó PlayStation 2 y dijo... Mira, te lo voy a hacer mejor. DVDs, ¿ya? Y todo el mundo como... ¡Wow! Y después llegó GameCube y dijo, mira, yo la tengo más chica y te demostró los mini DVD. ¿Ya? Mini DVD. Todo el mundo fue como raro, pero wow. O sea, es como especial, es como bonito, tiene identidad. Y después el PlayStation fue como, ya, ¿cómo le ganamos esto? Empezaron a pensar y dijeron, ¿sabéis qué, bro? La tengo aún más chica, UMD. Para la PSP. Para la PSP. Espérate, tengo una mano. Discos enanos dentro de un cartucho. Sí, aquí están. Discos enanos dentro de un cartucho. Sí, discos enanos dentro de un cartucho. Y después Nintendo dijo como, está bien, pero nosotros vamos a sacar más, ahora vamos a volver a los DVD. Vamos a joder la vida, vamos a volver a los DVD. Los DVD que tenemos no van a ser azules detrás, van a ser normales. Y después PlayStation fue como, mira, Blu-ray. Y todo el mundo fue como, ya, y a mí qué, si ya puedo jugar todas las weas en los mismos tipos de discos, ¿para qué Blu-ray? Después llegó Nintendo y dijo, doble capa, Super Smash Bros. Y PlayStation explotó. Así. De hecho, en esa generación, GameCube iba a decir, la Wii y la Xbox ocupaban DVD, si no me equivoco. Sí, pues la Wii y la Xbox usaban DVD, PlayStation ocupaba Blu-ray. Pero la Wii y la Xbox ocupaban DVD. Específicamente la Xbox ocupaba DVDs doble capa en general, o sea, todos los juegos de Xbox eran DVDs doble capa. Que es la razón por la que nunca patees una Xbox mientras está funcionando, porque te va a rayar el juego entero porque así funcionan los doble capa. Te quemáis. En el momento en el que la consola se mueve un poquito con el juego andando, el juego se raya circular. Es impresionante, o sea, a mí me pasó con el Smash Bros. Y con el... Pasó con el Smash Bros. Y me pasó con un juego de Xbox. Porque así son los doble capa. Y la Wii usaba todos los juegos DVD, excepto por el Brawl y el Metroid Prime Trilogy, que son doble capa. Esos eran de doble capa. Por el tema de los pesos de los juegos. Sí. Y de hecho uno de los repros más comunes que podías encontrar de Wii, o sea, no estoy hablando de repro, estoy hablando de disco pirata, pero imaginemos que son repros lo mismo que disco pirata, porque te los venden en la feria y te dicen, juegos pirata, 2 lucas cada uno. Toma, bro. Mario Party, 8. No, pero básicamente uno de los juegos más comunes que yo recuerdo de esa época era la versión pirata de Brawl, que venía sin las cinemáticas del emisario subespacial. Que cada vez que jugabas el emisario subespacial, cada vez que era una cinemática, era la primera cinemática. ¿Qué weá era cómo se llama? Era creepypasta la weá. Claro, porque la forma en la que redujeron el tamaño del juego fue quitando las cinemáticas.
Lo bajaron el tamaño a lo que era un disco normal de DVD. Lo que me sorprende siempre es que nunca encontré a nadie vendiendo DVDs con múltiples juegos en uno de Wii. Porque había juegos de Wii que pesaban como 500 megas. Por ejemplo, el Mario Galaxy pesaba como 1,5 GB. Y después el Mario Galaxy 2 pesaba como 700 megas. ¿No? Que no se note mi experiencia con pirateo de Wii, by the way. Pero ya vamos a llegar al episodio de la piratería. Entonces, me acuerdo que esos dos juegos pesaban re poco. Y teniendo en cuenta que después sacaron juegos como el Wii Sports plus Wii Sports Resort, ¿ya? Me sorprende que nunca llegara algún pirata y dijera Mario Galaxy 1 y 2 en el mismo disco, bro. ¿Ya? O que nunca llegara alguien como con un disco de Wii que venía con con múltiples juegos de GameCube. Porque se podía. En ese tiempo. Sí. Se podía. De hecho, me sorprende que no lo hayan hecho. Porque yo en la época del PlayStation 2 vi muchos juegos pirata con múltiples juegos en. Sí, eran súper comunes. En la época de PlayStation 1 y PlayStation 2, yo me acuerdo que tuve algunos discos, por ejemplo, un disco que tenía todos los Crash Bandicoot. Sí. Y que era genial tener esos discos, porque eran discos que venían en bolsitas de papel, y la carátula de la bolsita de papel eran las carátulas de los otros juegos, así como una al lado de la otra. De los 4 juegos así, Crash 1, 2, 3 y el de carrera. Claro, el Crash 1, 2, 3, el Crash Sim Racing, y tú lo colocabas y te dejaba elegir el juego y podías jugar cualquiera de los juegos. Y me sorprende que en la época de la Wii nunca se hizo eso. Sobre todo me sorprende con los juegos de GameCube, porque los juegos de GameCube pesan como 1 GB como máximo. Sí. Los juegos de GameCube más pesados pesan como 2 GB como máximo. Me sorprende mucho uno de los juegos más pesados de GameCube es el Resident Evil 4, si no me equivoco, ocupa 2 discos. Sí, es uno de los más pesados de GameCube. Y para que tengáis la idea, o sea, básicamente cualquiera podría haber venido con un disco de Wii, haber colocado 4 o 5 juegos de GameCube y haberlos vendido como discos de colecciones de GameCube. Pirata, y nunca vi nadie que lo hiciera. Siempre que veía gente vendiendo juegos piratas de Wii, juegos repro de Wii, eran discos de Wii, o sea, eran juegos de Wii, ni siquiera eran juegos como mezclados. Como que Eran DVD con un juego de Wii. Claro, eran DVD con un juego de Wii. Nunca vi como alguien vendiendo 2 o más juegos de Wii, o sea, o de GameCube. Entonces era raro, o sea, también nunca vi nadie vendiendo juegos de WiiWare en disco. Eso hubiera sido bacán. Eso hubiera sido bacán. Entonces, yo creo que el tema con los repros es que la gente tiene tan metida la idea de que los repros son cartuchos que no mucha gente se mete con la idea de hacer repros que no son cartuchos. Como hacer discos repros, hacer otras cosas repros. Sobre todo no se meten con otros tipos de consolas. Por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que le encantaría a alguien que hiciera repros de WonderSwan, o repros de Engage, o repros de Neo Geo Pocket, o repros de Neo Geo, ¿no? Yo sé que uno de los repros, eso sí, más grandes, que no hemos hablado todavía, son los repros de arcade, ¿no? Sí, eso se veía mucho. Eso ya, mira, los repros de arcade se ven muchísimo. ¿Por qué? Porque los arcades son caros, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez la idea de tener un arcade original en tu casa? No una máquina arcade con 500.000 juegos. Un arcade original. Es carísimo, porque lo de las máquinas, o sea, empresas como Neo Geo vendían los cartuchos carísimos porque ellos después no sacaban ganancias. Porque los que sacaban ganancias eran las empresas, o sea, las tiendas que tenían la máquina arcade, que ellos vendían las fichas para jugar. Sí, pues. Entonces, yo me acuerdo del tema de las arcades, es que las arcades en general son súper caras. O sea, sí, están hechas para no tenerlas en casa, son máquinas para tener en tiendas, ¿ya? Tú las compras por miles de dólares para tenerlas en tu tienda y tener la licencia oficial para tenerlas en tu tienda. De hecho, la mayoría de las veces lo que uno paga más que la máquina es la licencia para tener la máquina, porque la licencia es la licencia comercial, para que la gente pueda usarla con monedas, ¿ya? Sí. Acá en Chile, por ejemplo, si tú quieres una máquina arcade original, tu única opción es que los juegos Diana quizá hayan dejado quizá ya no necesiten una. Y tener la suerte de ser amigo del dueño de los juegos Diana, a ver si es que él te vende la máquina arcade. Claro. Pero es mucho más probable que la máquina de arcade, o traértela de afuera. O traértela afuera, claramente. Y hay muchas máquinas arcades que puedes conseguir, ¿ya? Pero son carísimas. Y ahí es cuando entra el negocio de los repros de máquina arcade, ¿ya? No me estoy refiriendo a una máquina arcade multijuego con un MAME, ya que es el emulador de máquina arcade. Un computador armado dentro de una máquina arcade. Sí, Multiple Arcade Machine Emulator, eso significa MAME, ¿ya? ¿Por qué? Porque es múltiples máquinas arcade, entonces usted puedes tener más de una máquina arcade en el emulador.
Y los colocas en un computador y después colocas el computador en una máquina arcade y te puedes jugar cualquier juego en la máquina arcade. Que es la forma en la que mucha gente hoy en día tiene máquinas arcade en su casa, o cómo están hechas estas máquinas arcades que son como de mesa y tú las colocas y las conectas a la tele. ¿Ya? Pero cuando hablamos de máquinas arcades, siempre existieron los repros de máquinas arcade, que usaban una versión emulada en MAME de los cartuchos originales, de las placas originales, que era solo un juego. Y lo colocaban en las carcasas de las máquinas originales de repro de máquina arcade. Entonces te vendían un Donkey Kong y tú no sabías que el Donkey Kong era pirata. ¿Ya? Porque para ti tenía la carcasa original, la placa, tú prendías y no prendías MAME, prendías el juego. Y jugabas Donkey Kong. ¿Ya? Y eso es muy común hoy en día las máquinas arcade. O sea, conseguir una máquina arcade original es muy difícil, muy, muy raro. Pero conseguir una máquina repro es bastante común. Si no quieres un mame repro. Y al día de hoy, de hecho, existen repros originales. Sé que suena tonto, suena raro la palabra repro original. En la misma oración. En la misma original, sí, sí. Pero repro original me refiero a máquinas arcades que venden como las de One Up Arcade. ¿Ya? Para los que no sepan qué es One Up Arcade, es una empresa estadounidense que se dedica a vender máquinas arcades con licencia. O sea, son originales. ¿Ya? Pero no son las mismas placas. Ellos recrean la placa para hacerla lo más parecida posible. Ah, Tienen sí, sí, la he tres tipos de visto. máquina arcade, que son las quarter máquinas, que son la misma máquina pero en un cuarto del tamaño, ¿ya? Que son versiones versiones mucho más pequeñas de las placas. Pero tienen una en particular, porque a veces son repro, o sea, son reproducciones de las placas originales, que te venden de manera oficial, están licenciadas, ¿ya? Y te venden estas máquinas. Y después están y ellos mismos también tienen las reproducciones de las máquinas originales, con los mismos tamaños que las máquinas originales, y tienen las que son más pequeñas, pero traen la placa original. Claro. Entonces, existen repros de máquina arcade hoy en día que son de forma oficial, se venden de forma oficial porque están licenciadas por empresas que se dedican a ello, como One Up Arcade. Y es difícil porque te pones a pensar, es como, ok, es raro la idea de comprarme una máquina repro, pero está licenciada por Bandai Namco, entonces tampoco es como que sea tan repro el Pac-Man. Porque tampoco es como que me vayan a vender una máquina arcade de los 80 o de los 70. Claro. No sé si habéis visto la. No sé si ha ido el WePlay. Ahí tienen en la vitrina en este momento máquinas de One Up Arcade. Sé que Que trajeron tienen la máquinas de buena de. arcade, sí. Tienen la de Mortal Kombat 2. Que Mm. yo he pensado en armarme un arcade con computador y mame instalado porque sale más barato. Pero igual pienso y digo, ya, pero si me compro esta y se vería muy bonita. Se Sí. vería muy bonita porque es un Pero juego clásico. es la tabletop, la que está como encima, la que se pone encima de una mesa. No, es completa. Es completa, pero es más pequeña o no. Es un poquito más pequeño. Sí, porque esa lo que hace One Up Arcade es que te vende la máquina un poco más pequeña, ¿ya? Y tú tienes la opción de comprarle como un soporte para que quede a la misma altura que la máquina original. Esas son caras, eso sí, las One Up Arcade. Mucha gente Sí. me ha dicho que son buenas porque son las placas originales reproducidas. O sea, son repros, pero son repros que están licenciados, entonces tienen cierto nivel de calidad las máquinas One Up Arcade. Pero personalmente yo quisiera tener una máquina arcade, pero no sé. A día de hoy todavía estoy pensando si sería genial tener una original o no. Porque las originales, como te digo, hoy en día son extremadamente caras porque la mayoría de las personas ya no hace máquina arcade. Y la mayoría de las veces que tú quieres una máquina arcade tienes que comprarla directamente con el fabricante. No vas a llegar a un supermercado y traerte un Mario Kart GP. Tienes que hablar con Nintendo, preguntar cuánto te venden el Mario Kart GP, cuánto vale la licencia del Mario Kart GP, ¿ya? Y te van a preguntar un montón de cosas. ¿Cuál es tu tienda? ¿Dónde lo vas a tener? ¿Qué tipo de ganancias vas a sacar con ellos? Y dices que, no, es que es para uso personal, probablemente te van a mandar a lavar. Sí. Porque por mucho que tú les pudieras dar como miles de dólares por tener tu propia copia de Mario Kart Arcade GP, ellos no esperan que Mario Kart Arcade GP sea un juego de casa. Ellos quieren que sea comercial. Entonces, el tema con las máquinas arcade repro es que está eso. Hay gente hoy en día que te va a hacer máquina arcade repro incluso a pedido. Porque hoy en día casi todas las placas están en internet. Y es solamente tener conocimiento electrónico para recrearlas. Entonces igual puedes conseguirlas, pero es complicado. Y la verdad es que sería genial algún día tener una repro de una máquina arcade de alto rango. De alguna máquina como arcade como, no sé, Donkey Kong, por ejemplo, o Mario Bros. ¿Ya?
O tener alguna máquina arcade de un juego más nuevo, como puede ser, no sé, Initial D. ¿Ya? Pero el tema con las máquinas arcade es que los repros de máquinas arcade son, diría yo, los repros más que vale más la pena conseguir. Porque si algún día te pones a pensar, che, igual si quiero un repro de un cartucho, puedo conseguirme el cartucho. ¿Ya? Puedo conseguirme un Everdrive. ¿Ya? Puedo Claro. conseguirme un Everdrive, puedo jugar cualquier juego de esta consola. Incluso juegos que no tienen repro. ¿Ya? Puedo conseguirme un Everdrive que tiene su propia memoria RAM. Y puedo jugar juegos ROM hacks que ocupan mucha RAM. ¿Ya? Puedo jugar ROM hacks especiales. Puedes conseguir una SD to SNES 2 y puedes conectar por USB la SD to SNES a tu PC y jugar juegos de Super Nintendo Online. Sí. ¿Ya? Son cosas que esas no las puedes hacer con repro, pero sí puedes hacerle con ese tipo de flashcards, que son muchas mejores opciones que los repro, porque te van a salir un poco más caros, sí, pero te van a tener montones de cosas más que hacer. Con la Nintendo DS fue una revolución. Ah, Mm. la Porque R4. la Nintendo DS trajo consigo las flashcards. Y las flashcards son la prueba clara de que puedes tener todos los juegos de una consola en una consola sin tener más que un solo cartucho. Y Sí. puedes modificarlo porque puedes colocarle un soporte para tarjetas micro CD. Lo que hace mucho más fácil conseguir juegos. ¿Ya? Sí. Entonces, Era verdad. ¿qué significa esto? Que eventualmente te das cuenta de que los repros no son necesarios. Los repros son bonitos, pero si tienes que elegir entre repro original o Everdrive, tienes tres opciones y la peor de esas es la repro. Sí. Porque si el orden de precio es el repro, la Everdrive y el original, entonces consíguete la Everdrive. Sáltate del repro, porque la Everdrive te va a dar acceso a ese mismo repro y a un montón de juegos más. Te va a ahorrar dinero a la larga. En el largo plazo. Sí. Y si lo que quieres es el cartucho, ¿para qué te vas a comprar un repro? Mejor junta plata y cómprate el original. Y lo ponía en tu estantería para que se vea bonito. Y lo ponías en tu estantería para que sea bonito. Y es algo que siempre he pensado con respecto a los repro, que tienen potencial, pero el efecto que tenían ya pasó. Porque hoy en día están las flashcards, Sí. están los desbloqueos, están montones de maneras de tener juegos sin tener que pagar por un repro. Y a no ser de que encuentres a alguien que te haga repros, o tengas tú los medios para hacer repros, no vale tanto la No pena te conviene. conseguir repro. No, no vale tanto la pena conseguir repro. Y lo único que está logrando el repro hoy en día es confundir los mercados y hacer que sea difícil conseguir algunos juegos porque hay tanto repro en el mercado que no sabes realmente si vas a terminar comprando el juego original o no. No sabéis Eso, si el Pokémon que te compraste es original o es un repro. exacto. Y termina siendo un problema al final de cuentas, porque lo que uno quiere lo que uno quiere hoy en día es tener una colección o querer jugar todo lo posible. No hay un punto medio. No hay un punto de quiero jugar todo lo posible mientras no tengo una colección, pero tengo los cartuchos físicos de cada juego como para tener una colección de repro. ¿Ya? Claro. No, si quieres repro, cómprate una flashcard. Si quieres originales, compra originales. ¿Ya? Esa es la historia de los repro, que han ido bajando hoy en día. Si hoy en día hay flashcards para todo, hay flashcards para GBA, hay Sí. flashcards para Super Nintendo, hay De flashcards para hecho, NES, hay lo, flashcards lo para chi- Genesis. lo chistoso que se me hace de la flashcard para que vea, que en su mayoría se pueden conectar con la R4. Ujú, La flashcard de GBA y de DS. ujú. Y hoy en día la verdad es que con todas las consolas siendo consolas donde puedes instalar juegos, es muy poco probable que encuentres gente que haga repros para consolas nuevas, incluso si que se pudiera. Porque ¿cuál Sí. es el propósito de hacer un repro de una consola nueva si puedes esperar a que el juego esté en oferta y comprarte lo más barato digital? O en meterle Sí. algún tipo de hack y jugar los juegos gratis descargándolos a tu memoria SD que tienes en la consola. Entonces no vale tanto la pena hoy en día hacer repros. Y la verdad lo único que están logrando los repros es manchar el mercado de juegos antiguos y de juegos retro y tener tantos juegos retro que algún día podría haber conseguido si es que no hubiera tenido la mala suerte de que ahora está lleno de repros de este juego. Y también hace que la gente se aleje de querer coleccionar juegos porque pueden llegar a tener la mala experiencia de primera vez y no haber sabido que compraron un juego repro y decir no, me pueden cagar de nuevo y si qué pasa si quiero comprarme, no sé, Tortuga Ninja 4 fue el primer juego que se me vino a la cabeza, original para Super Nintendo, pero me venden un repro y yo no logro distinguir qué es repro en el momento. Claro. Es difícil el tema porque sobre todo en juegos como eso, o sea, hice el chiste muchas veces de que los coleccionistas de GBA andan con un Triwing en el calcetín.
Pero es porque la verdad es que así termina siendo el coleccionar consolas con el coleccionar juegos con cartuchos. Básicamente tienes que llevar en el bolsillo un desatornillador específicamente para esos cartuchos, para desarmarlos y ver si son originales o no. Y a no ser de que tengas, a no ser de que juegues con la confianza, pero confiar en que te van a vender un juego original nunca es la mejor opción tampoco. No, A veces te van a cagar, sobre todo en juegos raros. O sea, hay juegos de GBA que valen cientos de dólares, hay Pokémon que valen cientos de dólares. Y son juegos que van a encontrar en todas partes, que van a encontrar caros. ¿Y cómo vas a saber tú que son originales si es que el mismo vendedor no te dice? Tienes que confiar o tienes que llevar tu Triwing en el bolsillo. claro. Entonces, entonces es raro, porque hoy en día también está el tema de que hay muchos tipos que ya saben todos los trucos que hacen los repros, y por lo tanto los nuevos tipos que hacen los repros muy parecidos a los originales, tan parecidos que son indistinguibles. Sí. Y ese lo De- único que hace es manchar más el mercado, porque después va a llegar el día en el que tu juego va a morir, te vas a preguntar por qué murió y resulta que el juego siempre ha sido repro. claro. De hecho, me acordé que. O sea, yo siempre estoy revisando juegos de Pokémon porque colecciono. Y casi siempre veo los juegos repro que gente vende, avisa que son repro, pero cada vez se van pareciendo más al cartucho original. Se acercan más al color del cartucho, más a los colores que tiene el label del juego, pero la gente te los vende diciendo que son repro para que tú sepas que Sí. es un juego repro, no original. El tema está que ese juego no siempre va a estar con una persona que sabe que es repro. Por ejemplo, Sí, hace un tiempo atrás en Rancagua hubo una feria friki. Y en la feria friki había una persona que estaba vendiendo un Fire Red con caja en la feria friki. Y cuando le preguntas, no, es que es repro el juego. sí, Incluso había alguien que estaba vendiendo juegos repro sellados. O sea, eran juegos repro de ese que estaban sellados. sí. O He sea, visto esos imagínate. porales que vienen con el sello de precintado que dice Nintendo. Es que la forma en la que, obviamente, la gente que quiere ganar dinero va a ganar dinero, aunque la gente que salga perdiendo, salga perdiendo. No van Sí, a preocuparse porque, oh, le traicionaron a este pobre coleccionista de videojuegos. El tema está que tú como coleccionista de videojuegos vas a tener que tener en cuenta el hecho de que está lleno de repros, sobre todo si quieres comprar juegos de GBA o de Game Boy Color. Llega hasta el punto que yo personalmente siento que la única forma en la que yo voy a terminar mi colección de Zelda, en la que me faltan solamente los de portátiles, es personalmente revisar si el Zelda con caja que me están vendiendo, porque encuentro que es la mejor forma de asegurar que sean originales, que me los vendan con caja, ¿ya? El Zelda con caja que me están vendiendo es original. Tener que abrir el sí, cartucho, ver el cartucho. Y si te veo que está todo bien, bueno, me lo llevo. Va a costar un ojo a la cara, pero es la mejor forma que tengo de asegurar que los juegos de GBA que voy a recibir van a ser originales. sí, Sobre todo porque hay un montón de gente ignorante allá afuera. Que hay muchos que te venden repros que no tienen ninguna mala intención. No estoy diciendo que todos los vendedores de repro tienen malas intenciones y te van a vender juegos repro para engañarte. Pero hay gente que no, genuinamente no sabe. Hay gente que genuinamente tiene un juego repro y piensa que es original. Y te lo trata de vender como original. Y no van a saber. Y después, ¿qué vas a hacer? Ir a reclamarle a esa persona y decirle, oye, el juego que me vendiste no era original. Esa persona no le va a decir, pues yo no lo sabía, bro. ¿No? Entonces, es complicado el tema de los repros. Me gustaría que fuera más fácil porque me gustaría que siempre se haya tenido como un indicio real de cómo es un repro, pero está claro que la gente ha vendido repros por venderlos. Y el repro ha llegado hasta el punto de que incluso existe el sellado y el resellado de repros. O sí, sea, es como te venden un juego sellado, pero nunca estuvo sellado. El juego lo resellaron para venderlo. Al punto de que hoy en día encuentras guías en internet para todo tipo de descubrimiento de repro. sí. Yo me acuerdo que cuando estaba comprando los juegos de Game Boy Advance de Pokémon, lo primero que hice, ¿cómo distinguir? Busqué foros, ¿cómo distinguir un juego original de uno repro? Y me fui informando así, trocito a trocito, fui memorizando cada una de las cosas que tenía un juego original, pero al final la gente que no sabe y que no busca como es originalmente, se lo pueden, los pueden cagar, por así decirlo. Sí, exactamente. El tema está en eso. O sea, es súper fácil encontrar a alguien que te está vendiendo un juego que resulta ser pirata. Es muy fácil. Incluso si es que ellos no saben. O incluso si es que ellos saben y quieren venderte un juego pirata pasándotelo por original. Es muy difícil. Y de hecho hoy en día es peor todavía porque existen estas carcasas de reproducción para consolas. Entonces, por ejemplo, más de alguna vez he visto alguna consola que como una Game Boy Advance en venta
que es una reproducción de la carcasa. Era una consola cualquiera que le pusieron una carcasa de una edición especial. Que Sí. probablemente compraron en AliExpress. Al punto que hoy en día puedes comprar las carcasas con todo el kit de desarme en AliExpress. Te venden el kit de desarme con los mismos tornillos para que lo reemplace. Exactamente. Entonces es como bien... Es bien complicado el tema hoy en día de los repros, porque los repros están en todas partes. Están en todas partes, o sea... sé que dije que no mucho en las consolas actuales, pero es porque nadie tiene necesidad de hacerlo. Pero créeme que si la Switch no te guardara los juegos en una tarjeta SD y solamente se pudieran jugar cartuchos, estaríamos llenos de repros de Switch. Llenísimos de repros de Switch. Si la 3DS no hubiera tenido eh, juegos descargables también. Ujú. Si no pudieras colocar las cosas en tu consola directamente con el desbloqueo que está de moda, no habría forma de asegurar que lo que estás comprando es original. Sobre todo en ese tipo de consolas, sobre todo las que tienen cartuchos. Y a veces las que tienen disco. Hay gente que va a ir por ahí estampando en un disco el diseño original y vendértelo en una caja repro. Sí. Y las cajas repro también son un gran problema. O sea, a mí me ha pasado que he comprado juegos de cajas de plástico que tienen cajas repro. Entonces, ese es el tema. Los repros están en todas partes y tienes que tenerlo en cuenta. Si quieres seguir adelante con la colección de videojuegos, vas a tener que probablemente prepararte para al menos una vez llevarte una decepción por haber comprado algo que era repro sin que te lo supieras. Sobre todo si O tienes confianza tener, a comprar por internet. o tener el estómago para decirle a la persona que te está tratando de vender algo repro y de que no es original. Y que lamentablemente el juego no es del precio que te lo está vendiendo. Ujú. Es lamentable, pero así es la situación ahora mismo con el tema del mercado retro. El repro es muy común. Hay buenas tiendas que te dicen directamente, mira, este juego es repro, esta caja es repro, este manual es repro, lo que sea. Tenemos cosas repro bastante buenas acá y te venden juegos baratísimos. O sea, he visto repros como a 7 lucas. El único problema que tengo hoy en día es que ahora los repros también están subiendo de precio. Y eso me Sí. está preocupando también, porque por ejemplo, yo me acuerdo que los repros nunca pasaban de 10.000 pesos en Chile. Porque eran siete repro, eran mil juegos 9.000 7 pesos. 7.000 los juegos de Game Boy Advance, 9.000 los de Super Nintendo, y si era de otra consola era como un poco más caro, hasta 15.000 te creía. La otra vez encontré el Paper Mario Repro de Nintendo 64 en 35.000 pesos. Yo como, ¿por qué está tan caro? Es repro. Sé que es Paper Mario, sé que este juego es caro. Pero el repro no debería ser tan caro si yo ya podría comprar la implementación y armarme cuatro. Exacto. Como, es como muy raro cuando alguien te trata de vender un juego repro a un precio mayor que lo que uno espera. Porque lo que tú piensas de los repros es que no, es como 15 lucas máximo por tener el juego que yo quiera. Y después llega alguien y te dice Mega Man X Repro 27 lucas. Guay. El Mega Man X normal me sale 25. ¿Por qué me lo vendes el Repro a 27? Como raro. Como raro, simplemente eso. Es raro porque sí hemos llegado en el mundo de los repros. Hay gente hoy en día que te vende los repros caros porque hay mucha gente que piensa que es la única manera que tienen de jugar algunos juegos. No saben la Claro. cantidad de gente que he visto que compra repros de Conquer Bad Fur Day. Porque creen que es la única manera de jugar Conquer Bad Fur Day en Nintendo 64. Pues no, bro, el Pues, cartucho sigue ahí. al final, esto se convierte al final en tú quieres un juego repro y tener solo ese juego ahí, o una flashcard en la que puedas tú después instalar los juegos que se mejora a largo plazo. Ujú. Todo va a depender de ti al final de cuentas. Y eso es lo que tienes que tener a la hora de decidirte si vas a comprar repro o no. Como consejo personal, yo te diría que trates de evitar los repro a no ser de que sea algo que solamente puedas jugar con un repro y no tengas acceso a una Everdrive. Por ejemplo, Claro. Ancient Stone Tables, los ports de Oracle of Seasons y Oracle of Ages en Super Nintendo, en Modern 3 con el parche, ¿ya? Ese tipo de cosas por el estilo está bien, tenerlas en repro. Incluso si los juegos son caros, son raros. Por ejemplo, yo no culpo a nadie si algún día compro una versión pirata de Chibi Robo. Porque nadie va a querer pagar 80, ¿cuánto? Como 150 lucas por Chibi Robo o por Fire Emblem Path of Radiance. ¿Ya? Claro. No vas a querer pagar ese dinero por un juego así original. Pero en ese caso mejor desbloquea tu consola. O junta más dinero y cómprate el juego original cuando puedas para tenerlo ahí en tu estantería.
final de cuentas el coleccionar videojuegos también es un ejercicio de paciencia. Es esperar el momento adecuado para hacer la decisión eh, financiera adecuada. Sí, la decisión financiera adecuada. Pero como ustedes saben, coleccionar videojuegos al final de cuentas es eso, es una constante selección de decisiones financieras y nosotros en Escasos de Colección esperamos que podamos ayudarles a mejorar aún más su experiencia en este hermoso hobby que es coleccionar videojuegos. Al final nosotros hablamos desde nuestra experiencia, ustedes pueden tener experiencias distintas a las de nosotros y pueden contarnos ustedes su propia experiencia en los comentarios del video cuando esté publicado. La versión visual, por supuesto, porque no tengo idea si es que la versión de audio tendrá comentarios, pero aún así, la verdad es que esperamos ser de utilidad para la gente que está o tal vez recién empezando coleccionando, o quizás ya son coleccionistas veteranos y nosotros tengamos alguna cosa que decirles que ustedes tal vez no sepan de antemano. Y eso. Estaríamos. Sí, Yo creo que ya podríamos estar cerrando este episodio. Espero que sí. les haya gustado, la verdad. Es un tema muy interesante el tema de los repros. Porque hoy en día es un tema que tiene mucho poder sobre la gente de que colecciona videojuegos. O sea, repros hay en todos lados y te los vas a encontrar más de una vez. Yo puedo decir que de 9 juegos que abro en Marketplace, 5 o 4 generalmente son retro. Ujú. Así Sobre todo de que consola antigua. El pro tip sí, de siempre es, siempre trata de revisar con lupa los juegos de GBA, los juegos de Super Nintendo, los juegos de Nintendo 64 hoy en día. Esos son los sí. mayores creadores de repro. Y el otro es los juegos de DS, pero eso ya es otro caso. Consíguete un set de destornilladores para juegos de consola en específico si tú quieres Ujú. revisarlo en el momento. En el momento, sí. Y de hecho ese también es otro consejo. Si algún día quieres comprar un juego en cartucho, trata de no confiarte y decide mejor ir a verlo por tu propia cuenta. Y bueno, eso ha sido todo para este episodio de Escasez de Colecciones. Espero que les haya gustado. Ese... ¿Sabéis que no hablamos, weón? Ahora que lo miré. Juegos, algunos juegos licenciados que salen en físico por empresas que consiguen la licencia solamente para producción limitada. sí, Como, pero... por eso lo vi ahí que lo tengo ahora. Ah, bueno, Puesto. claro, ese es otro tipo de repro hoy en día. Porque la verdad es que yo Sí, no hablé de eso porque igual quiero eventualmente que hagamos un episodio de cosas como Limited Run. Pero específicamente Limited Run y otras empresas como este tipo que hacen lanzamientos de juegos limitados. Hoy en día están haciendo muchos lanzamientos de juegos que son juegos antiguos en sus propios cartuchos que funcionan en las consolas originales. sí. Esos siempre son identificables porque tienen colores distintos. Por ejemplo, el relanzamiento de Chantae que hicieron, el cartucho es naranjo. El relanzamiento de Glover, el cartucho es verde. ¿Ya? Mira, ¿sabéis Entonces, que acabo de encontrar, weón? entonces ese tipo de repro son repro, pero son repro oficialmente licenciados, como dije, con las máquinas arcade. Pero la verdad es que esos Sí, son más artículos de coleccionista, como directamente, no es por tener una forma de jugar el juego, aunque sí es interesante que estén relanzando juegos antiguos que ya no puedes conseguir, y que pueden ser relativamente difíciles de conseguir en su estado original, en su ROM original, en un cartucho. Pero como te digo, si vas a gastar el cuádruple de lo que te sale la Everdrive por una versión coleccionista de un juego que viene con un cartucho, mejor cómprate la Everdrive y cómprate la versión coleccionista del juego nuevo. sí. No sé. Eso sería Pero todo sí. por este episodio. Espero que hablemos más acerca de esto cuando lleguemos al episodio de Limited Run, porque ahí Sí. tenemos harto que hablar, de hecho. Y espero que tal vez algún día retomemos el concepto de repros cuando ya estemos un poco más avanzados con nuestras respectivas colecciones y hayamos vivido un poco más experiencias, sobre todo ahora post pandemia, donde vamos a poder ir a lugares como ferias friki o eventos de ventas de juegos y cosas por el estilo, donde tal vez nos encontremos cara a cara con más repros. Así que Sí. prepárense mentalmente, queridos compañeros de Escaso y de Colección, de que algún día probablemente vamos a tener repros parte 2 la venganza. Y después Repros parte 3 ahora es personal. Claro. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el episodio de Caso de Colección. Es como la quinta vez que me despido, pero así son los podcasts. Espero que les haya gustado y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
aquí abajito en nuestros Twitch en la versión visual, y pueden ver todas nuestras redes sociales en nuestras respectivas descripciones de la versión visual y la versión auditiva del stream. Del stream, Del podcast. del podcast, de la grabación. Y recuerden seguirnos también en el Twitter oficial de Escasos de Colección para poder saber más noticias sobre nosotros los juegos y lo que esté pasando ahora mismo con Escasos de Colección. Síganos en Espero que les haya nuestras gustado propias redes sociales. Sí. Y síganos escuchando mientras siguen buscando esos juegos que son escasos de colección. Bye bye. Adiós.